Buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de tener en nuestro podcast de la red MIDAS, la red de investigación de microbiota humana aplicada a la salud, al doctor Francisco Warner. Doctor Francisco Warner tiene amplia trayectoria y bastante reconocimiento en el país en lo que se refiere a la investigación de enfermedades digestivas y gastrointestinales. El doctor Francisco Warner pertenece actualmente, es miembro del equipo de investigación del Centro Médico Tecno en Barcelona. A partir de su obtención de su grado como médico cirujano en la Universidad de Barcelona, pues ha llevado una trayectoria científica de excelencia, sobre todo en el Hospital Universitario Vall d'Hebron durante 34 años. Actualmente sigue siendo miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos y también del Consorcio Internacional del Microbioma Intestinal Humano. Bienvenido, doctor Warner. Muchas gracias de antemano por su disponibilidad a atender este podcast donde vamos a tratar de un tema bastante de actualidad y sobre el cual hay bastante dudas al respecto de cómo abordarlo por la ciudadanía en general. Entonces, muchas gracias de nuevo. Le doy la bienvenida y si le parece a usted, empezaremos a preguntarle ciertas cuestiones sobre el SIBO, o como se conoce, el síndrome de sobrecrecimiento de bacterias intestinales en el tracto intestinal delgado. Muchas gracias por la invitación. El SIBO es una alteración por exceso de bacterias en el intestino delgado, tal como el nombre indica, sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Cuando hay exceso de bacterias en el intestino delgado, que no está diseñado para ello, se inflama la pared intestinal y se alteran los mecanismos de absorción de nutrientes. Normalmente en el intestino delgado hay una motilidad, aunque no comamos, el estómago produce líquidos y estos líquidos, jugos gástricos, se mueven desde el estómago hasta el final, que es el hilo hasta el ciego, continuamente, lo que se llama el patrón de motilidad interdigestivo, que es el mecanismo con el que nuestra fisiología mantiene siempre limpio en el intestino delgado. De modo que sí que hay bacterias, pero no hay muchas bacterias, o sea, no hay una colonización estable, sino que hay un tránsito de bacterias que van bien porque estimulan los folículos linfoides y estimulan, pero no sobrecrecen, o sea, no se establecen también porque hay secreción de bilis que impide este crecimiento de bacterias. O sea que lo más característico del SIBO y los síntomas más indicativos de que hay que sospechar SIBO es cuando hay diarrea, malabsorción y pérdida de peso. O sea, es una diarrea crónica, una diarrea reaccionada bastante con la comida, que cuando comemos no se digiere todo bien y acaba saliendo. O sea, que es una enfermedad por malabsorción. Es una enfermedad crónica, o sea, no es puntual, sino que cuando aparece es un problema crónico. Las bacterias están colonizando la zona del intestino delgado. eh, bueno, como no se absorben bien los nutrientes, estos nutrientes acaban llegando al final y se eliminan. Y las personas suelen tener pérdida de vitaminas, pérdida de minerales, pérdida de peso, que no se detecta a lo mejor en el primer mes, pero sí que se detecta más adelante. Hay otros síntomas que son menos específicos, pero también muy claros, que son la hinchazón y la distensión. Y esto lleva mucho, porque estos síntomas aparecen también en intestino irritable, en dispepsia, en patologías que son mucho más frecuentes. Pero ya digo, estos son muy inespecíficos. El comer y me hincho, la mayor parte de las personas no es por intestino irritable. El tema un poquito está en que tradicionalmente el diagnóstico se basaba
en la sospecha clínica, una persona que ha tenido diarreas de modo crónico, y entonces se hacía una canulación con un pequeño catéter que llegaba hasta el intestino delgado, se hacía expiración de una muestra y esa muestra se contaban las bacterias que había en la luz intestinal. Y había unos criterios, pues el sobrecrecimiento es cuando está por encima de unos niveles que se consideraban normales. A alguien se le ocurrió aplicar otro test, que es el test de la lactulosa. La lactulosa es un disacárido que no se absorbe en el intestino delgado y por tanto siempre llega al ciego. Cuando llega al ciego se fermenta por las bacterias y por eso aparece hidrógeno en el aliento. Es el test del aliento de la lactulosa. Es un método que se diseñó para valorar el tiempo de tránsito orocecal, o sea, cuánto tiempo pasa desde la boca hasta llegar al ciego. Y se utilizaba para esto, para calcular el tiempo de tránsito orocecal. Pero unos investigadores dijeron, bueno, si aparece muy rápidamente el hidrógeno, quiere decir que las bacterias no estaban en el ciego, sino estaban en zonas más altas. Y entonces pensó que esto se podría aplicar. Pero hay un problema, que es que esta prueba se hace en ayunas por la mañana, sin haber tomado nada, y puede ser que el tiempo de tránsito vaya muy rápido. O sea, es decir, que el hecho de que aparezca hidrógeno muy pronto puede ser que haya sobrecrecimiento bacteriano o puede ser que haya bajado muy rápido, porque es un líquido en una persona que está en ayunas. De hecho, este es el problema. El problema es que un 40% de personas normales que no tienen ninguna patología, que no se quejan, si le haces la prueba, cumple criterios de SIBO. Y es una persona normal. Pero si haces la prueba, con la lactulosa, cumple criterios. Si vas a cultivar, se ve que es que no. Si pasas el catéter y aspiras, no hay sobrecrecimiento. Es decir, esta confusión entre lo que es el tiempo de tránsito y un pico precoz es lo que ha generado que haya muchos falsos positivos. Bueno, el SIBO fue reconocido en la segunda mitad del siglo pasado en personas que habían tenido cirugía abdominal. Al tener cirugía abdominal se alteraba la motilidad digestiva. Como decía antes, el modo de que tiene el organismo de mantener limpio el intestino delgado es esta secreción permanente, aunque no comamos, de jugos gástricos y de bilis que van recorriendo los 6-7 metros que tenemos de intestino delgado, una onda detrás de otra y siempre así se mantiene limpio. Pero cuando se hace cirugía, se hace bypass o ha habido cirugía y hay adherencias y el intestino no se mueve bien, o hay una enfermedad que afecta a la capa muscular del intestino o al sistema nervioso mientérico. Entonces, si hay una dismotilidad, fallan estos mecanismos para mantener el intestino delgado limpio y puede haber sobrecrecimiento bacteriano. Por tanto, sí que está reconocido y muy bien definido desde 1960, 1970, pero basándose entonces en un catéter que se ponía para aspirar de la luz del intestino delgado y ver realmente si había sobrecrecimiento. Claro, en personas que tienen trastornos de motilidad a veces es enfermedad de Crohn, pero bueno, son alteraciones que ocurren en menos del 1% de la población. Y repito, personas sin síntomas, sin ningún tipo de síntomas, el 40% tendrían un test falsamente positivo para SIBO. No, 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 porque no depende del alimento. Cuando el intestino no funciona, pues no hay esta motilidad. Es que incluso aunque no se coma, puede haber diarrea por eso, porque no se reabsorbe bien el líquido que se produce. O sea que no depende, que yo conozca, no es un tema de de los patrones de vida actuales. O sea, no se relaciona con dieta más industrializada, no.
Bueno, el hecho es este que nosotros tenemos microbiota intestinal en el intestino grueso, especialmente en el ciego, para ayudarnos a digerir los vegetales. Tienen celulasas, tienen muchas enzimas que degradan los vegetales y por tanto obtenemos las vitaminas y muchos antioxidantes de los vegetales en el ciego, en el intestino grueso, gracias a la actividad de estas bacterias. Estas bacterias trabajan muy lentamente, ¿sabes? La fermentación es un sistema de degradar las cosas muy lenta y por tanto son bacterias que el proceso digestivo en el ciego pues dura horas. En cambio, las bacterias que colonizan el intestino delgado son bacterias que tienen que trabajar muy rápidamente no son capaces de degradar fibras, pero sí que son las bacterias capaces de degradar azúcares simples. Y estas bacterias suelen ser inflamatorias. Y entonces sí que serían bacterias de la microbiota que nosotros queremos en el ciego, pero que tienen capacidad de traslocarse y de aparecer en el intestino delgado. Y como son bacterias inflamatorias, van estropeando la pared intestinal que pierde la capacidad de absorber. Por eso es un síndrome de la malabsorción. O sea, el intestino delgado, que es donde absorbemos las proteínas, los aminoácidos, las grasas y los azúcares, digerimos los almidones, ya no es capaz de absorber todo eso y por eso hay una mala absorción. Bueno, lo más importante cuando hay un paciente con SIBO, lo más importante es cuidar la malabsorción. Entonces hay que mirar vitaminas. Es frecuente que haya déficit de vitamina B12 y que las déficits de vitamina B12 pueden tener distintas consecuencias, pero incluso consecuencias a nivel sistema nervioso. O sea que se tiene que intentar aparte de tratar el SIBO, pensar muy bien en la nutrición de estos pacientes. Bueno, en este sentido lo que se hace primero es tratar con antibióticos cíclicamente. Es importante los antibióticos para evitar que haya bacterias en el intestino delgado y que por tanto que inflamen la pared intestinal. Y luego hacer estudios del patrón nutricional para complementar adecuadamente. Pueden perderse vitamina A, E, D, todas las vitaminas liposolubles, pero también la vitamina B12. Puede haber proteínas bajas y entonces a lo mejor hay que dar complementos con péptidos fáciles de absorber, porque son los péptidos más fáciles de digerir. Se suelen dar también suplementos con grasas de cadena corta, que también son más fáciles de absorber. O sea que el, 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 el tratamiento del trastorno nutricional es esencial en estos pacientes, además de los antibióticos cíclicos. Sí, esto ha sido el problema. O sea que, como ya dije antes, hay dos síntomas muy inespecíficos que aparecen en muchas entidades digestivas, en muchos trastornos funcionales. Uno es la hinchazón después de comer o ese malestar después de comer con una distensión objetiva. Muchas veces la gente se nota más hinchada después de las comidas. Esto, en la inmensa mayoría de los casos, es dispepsia funcional, que quiere decir que el estómago va lento, la digestión es más lenta. Y en otros muchos casos es estreñimiento, o sea, justo por estreñimiento todo el proceso es más lento. No tiene nada que ver con el SIBO, pero puede ser que haya una prueba positiva con la lactulosa. Si se hace un estudio de bacterias en la luz, no sale positivo. Pero lo que pasa es que es mucho más complejo y habitualmente no se hace. Y el problema está en que el test de la lactulosa se vende directamente al paciente. Muchas de las veces no lo está pidiendo un médico, sino que al principio era un test que se hacía en unidades especializadas con capacidad para interpretar los resultados. Ya digo que hay que distinguir entre tiempo orocecal, que es el objetivo de esta prueba,
y si hay un pico previo que efectivamente podría indicar SIBO, esto lo distinguen bien las unidades especializadas. Pero ahora hay muchos sitios que tienen ya el test estandarizado, le explican las condiciones al paciente, le mandan todos las bolsas donde tiene que soplar el paciente y, bueno, es esto, que va directamente al consumidor. Entonces, un paciente que tiene hinchazón y distensión, que esto puede pasar en el 15% de la población con frecuencia y en toda la población en algún momento hay una comida que te hincha, o sea que son síntomas muy inespecíficos. Bueno, si se manda directamente al consumidor el test, se hace en condiciones que a lo mejor no está bien, se tienen que recoger muestras cada media hora, en un orden muy determinado. No se controla si se hace bien y lo peor es que no se interpreta bien. Y entonces se generan problemas de mal diagnóstico, sí. Bueno, el problema que más nos preocupa es que entonces el tratamiento es antibióticos. Estamos en una sociedad en donde nuestra microbiota es peor que en sociedades tradicionales. Peor quiere decir que al tener una microbiota peor, nuestro sistema inmune es menos robusto, se equivoca más, tenemos más alergias, más enfermedades autoinmunes, nos defendemos peor que en las infecciones, que en sociedades más tradicionales de África, de Latinoamérica, en zonas rurales, en Asia también, en Nepal se han estudiado. Si encima empezamos a dar antibióticos al 15% de la población, porque supuestamente hay SIBO, vamos a estropear en esas personas la capacidad de digerir normalmente hasta un sofrito de tomate, hasta los vegetales más comunes, ¿no? Una ensalada, no lo van a digerir bien. O sea que puede que en algunas circunstancias un diagnóstico alterado no tenga malas consecuencias, a lo mejor pues poca eficacia. Pero aquí un diagnóstico erróneo lleva consigo en que el paciente se le va a someter muchas veces a antibióticos y normalmente entran en una historia natural en que no se resuelve nunca, ¿no? Son pacientes que llevan un año con antibióticos. Este es el problema y esto es lo que al médico le preocupa. Eh, no solamente el autodiagnóstico, sino que el tratamiento probablemente empeora la situación del paciente a largo plazo. A corto plazo a lo mejor no lo nota, pero a largo plazo sí. Perfecto, doctor Warner. Muchísimas gracias. Nos ha ilustrado muchos temas, muy interesante y desde luego toda la información que nos ha brindado ayudará a contraatacar la desinformación que se encuentra en las redes sociales acerca del SIBO. Le reitero nuestro agradecimiento. Esperamos contar con usted en una próxima ocasión de estos podcasts de la red. Y nada, espero que pase un buen día y agradecer de nuevo su participación. Muchísimas gracias, encantado. Muchas gracias. Gracias, doctor Warner. Hasta luego.